Bienvenidos a nuestro santuario de vida. Hoy celebramos nuestra misa dominical desde el Hogar de Niños Impedidos Don Orione. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontré al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde va? De la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontré al pastor. Tomados de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde va? Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy domingo celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Solemnidad en la cual cerramos un nuevo año litúrgico y empezamos el ciclo B, donde nos dejaremos llevar y conducir por su palabra a través del Evangelio de Marcos, ¿no? En el ciclo B leemos los domingos el Evangelio de Marcos. Vamos entonces a celebrar esta solemnidad y este cierre de este ciclo litúrgico, dejándonos encontrar por Dios que nos está esperando con ansiedad y con anhelo en la mesa de su cuerpo y de su sangre, en la mesa también de su palabra. Para entonces celebrar dignamente esta encuentro, esta intimidad con el Señor, purificamos y limpiamos nuestro corazón de todos nuestros pecados y le pedimos perdón al Señor por nuestras faltas en un momento de silencio. Y arrepentidos de nuestros pecados decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, haz que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor Dios: yo mismo en persona buscaré a mis ovejas siguiendo su rastro. Como sigue el pastor el rastro de su rebaño, cuando las ovejas se le dispersan, así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré, sacándolas de todos los lugares por donde se dispersaron. Un día de oscuridad y nubarrones. Yo mismo apacentaré mis ovejas. Yo mismo las haré sestear. Oráculo del Señor Dios. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas, a las gordas y fuertes las guardaré, y las apacentaré como es debido. Y a vosotras, mis ovejas, así dice el Señor, voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos. El primero de todo, si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo, como primicia. Después, cuando Él vuelva, todo lo que son de Cristo, después lo utilizamos. Cuando Cristo devuelva a Dios, Padre, su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Y cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo. Y así Dios lo será todo para todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra,
Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan ustedes benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: Les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Y entonces dirá a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces estos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él replicará: Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en esta solemnidad de Cristo, Rey del Universo, le pedimos la asistencia al Espíritu para que realmente estas palabras del Santo Evangelio también la podamos poner en práctica, sobre todo. Decimos entonces que esta fiesta termina con un nuevo ciclo litúrgico, ¿no? Y empieza otro, donde todos en fraternidad, la Iglesia universal termina con esta fiesta de Cristo Rey, digamos, a los pies de este Rey, que se muestra en el Evangelio de hoy como parámetro, como medida, como la persona con la cual yo me puedo confrontar, ¿no? Y a través de Cristo, el Rey, podemos entonces ser evaluados, reconocidos, identificados, etc. Estamos hablando del famoso capítulo 25 del Evangelio de Mateo, que por cierto es la carta magna, es la carta específica de nuestra espiritualidad, de los orionistas, de San Luis Orione, Mateo 25. Y queremos entonces entrar un poco en profundidad sobre este trozo del Evangelio que para nosotros, los de Don Orione, es una carta magna, es la carta principal, es la carta donde se especifica más el carisma de la congregación de la pequeña obra de la Divina Providencia. Bueno, nos encontramos entonces en este capítulo un poco particular que nos habla de un cierto juicio universal, pero que no es un juicio universal cualquiera y que no va a ser para todos. Esto es juicio universal, mejor dicho, no va a ser para los que hemos conocido a Cristo, no va a ser de esa manera, sino de que este juicio será para las mujeres y los hombres que
nunca se han encontrado a Cristo Jesús en su vida. De esta manera podemos entonces ver, digamos, el secreto de la salvación de todo hombre y de toda mujer. Vemos entonces aquí que nos hemos quebrado las cabezas muchas veces en pensar cómo el hombre, cómo la mujer de hoy, de este siglo o de todos los siglos que no se han encontrado con Cristo pueden salvarse. Las personas que no se han encontrado con Cristo pueden salvarse. Nos hemos quebrado las cabezas y siempre este texto del Evangelio viene con su sabia respuesta y dice sí, sí se pueden salvar. ¿Por qué? Porque la solidaridad humana es un bagaje de dotación de la humanidad. Es decir, por el simple hecho de ser seres humanos, entendemos que somos nosotros las personas que tenemos que cuidar a los más frágiles, a los más pobres. Es decir, no hay que ser cristiano para entender que tenemos que apoyar a los más débiles y a los más vulnerables. Es decir, todo hombre, por su condición humana, toda mujer, por su condición humana, entiende que no podemos dejar de morir a personas por falta de hambre. Tenemos que apoyar siempre al más vulnerable. Por lo tanto, no se necesita ser cristiano para hacer estas cosas. Basta ser un hombre, una mujer es suficiente para entender que uno no puede dejar de morir de hambre a nadie. Ahora, si bien es cierto, y lo hemos dicho en los anteriores domingos, que amar a Dios y amar al prójimo son dos caras de una misma moneda, a la final es un mismo mandamiento, aquí está el reflejo de este hecho, ¿no? Al amar a mi hermano, estoy amando también a Dios. Por lo tanto, hermanos míos, cuando despreciamos al pobre, estamos despreciando el paraíso. Cuando yo desprecio al más miserable de los hombres, estoy despreciando a Dios mismo. Es interesante esta clave de lectura, y es aquí donde se necesita un poco de profundidad y de fe para entender entonces este texto sagrado. ¿Quiénes serán estos hermanos más frágiles y más pobres? Resulta que el Evangelio de Mateo se puede resumir en 5 famosos discursos. Jesús habla de 5 discursos dentro del Evangelio de Mateo, donde el primer discurso será el Sermón de la Montaña. ¿Y cómo comenzará ese Sermón de la Montaña? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los perseguidos, bienaventurados las personas que construyen la paz, etc. Interesante. Este tipo de personas son los que realmente ya poseen el reino de los cielos. Y este último discurso, es decir, el discurso de este juicio final, se antecede a una realidad que es la pasión de Jesús, ¿no? Es decir, en el último discurso de Jesús, los bienaventurados serán estos hermanos más pobres, que vamos a decirlo así, son como que el pase directo para entrar en el reino de los cielos. Interesante. Primero, en el primer discurso, Jesús dice que estos pobres, los que lloran, las personas afligidas, ya poseen el reino de los cielos. En el último discurso del Evangelio de Mateo, los pobres, los sedientos, los encarcelados, los enfermos, es decir, los bienaventurados del primer discurso, son el pase directo para entrar en el paraíso, en el reino de los cielos. Interesante. Porque precisamente
El reino de los cielos contienen este tipo de personas: los enfermos, los encarcelados, los pobres. Este tipo de personas, como les decía, es el pase directo para entrar en el reino de los cielos. Los hermanos son iguales. Dice Jesús: quien ha hecho esto al menor de mis hermanos, lo han hecho a mí. ¿Por qué Jesús habla de esta manera de mis hermanos más pequeños? Porque él también, Jesús se hizo hermano. Y precisamente después de este texto que hemos escuchado en este domingo, ¿no?, de el juicio final, en el siguiente versículo de este Evangelio de Mateo viene la famosa pasión de Cristo, donde él mismo se hace enfermo, se hace perseguido, se hace frágil, débil. Es decir, él se hace bienaventurado, él se hace uno de los pequeños. Él mismo asume esa condición de poseedor del reino de los cielos, porque es a través de su muerte es que nos abre realmente el cielo, nos abre realmente el reino de los cielos. Por lo tanto, hermanos míos, es el mismo Cristo Jesús quien se iguala y dice, ¿no?, que él será entonces el bienaventurado. Y muchas veces, como hemos dicho, no basta realmente hacer las obras de misericordia corporales, ir a visitar al desnudo, dar de comer a los pobres, porque eso ya por naturaleza, por la humanidad, ya el ser humano lo sabe. Cuando en el 2000 el Santo Padre, el Santo San Juan Pablo II, pidió a las naciones ricas que olvidaran realmente las deudas de los países más pobres, se dirige a las naciones más ricas que olvidaran todas las deudas de los países más pobres. Él lo puede hacer porque se puede dirigir a todo ser humano. No solamente, y no basta ser cristiano para hacer esto. Lo característico del cristianismo no es hacer obras buenas, porque ya la humanidad nos habla de que hay que apostar, hay que cuidar al más frágil. Ahora, ¿qué es ser auténticamente cristiano? El cristiano, entonces, no se hace solamente por llevar una cruz. El cristiano simplemente es aquel que realmente se deja llevar por esta realidad que le toca. El ser cristiano realmente es aquella persona que no le tiene miedo a lo que realmente el hombre de por sí excluye, es decir, miedo a enfrentar, a ir en contracorriente de la sociedad, a excluirse del éxito del mundo, a excluirse de la indigencia, de la enfermedad, de la persecución, porque es ahí donde la vida de Cristo se manifiesta realmente. Ahí es donde realmente podemos decir que somos auténticos cristianos. Tenemos que recuperar una cosa interesante que ya, digamos, la espiritualidad cristiana nos la manifiesta, ¿no? Lo que llamamos el oprobio de Cristo. Es cuando nosotros amamos el momento en el cual nos asemejamos a Cristo. Cuando estamos enfermos, cuando estamos en la indigencia, cuando somos perseguidos, cuando muchas veces tenemos que realmente ser excluidos del mundo, es allí
donde el cielo está a milímetros de nosotros. Es allí donde mostramos realmente la vida de Cristo. Si acogemos estas cosas según la voluntad de Dios, es allí donde se manifiesta la vida de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos hace un llamado a la vida eterna, que es mucho más fuerte que la muerte. Esta famosa vida eterna que se manifiesta en el desprecio, ¿no?, de este mundo. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los perseguidos, bienaventurados los más frágiles, porque ellos serán el reino de los cielos. Hermanos míos, no le tengamos miedo a lo que estamos viviendo. Seamos entonces ese oprobio de Cristo. Seamos nosotros, ojalá que amemos mucho más la cruz de Cristo, porque entonces Cristo Jesús será la persona que reinará en esta vida y en nuestra vida. Que el Espíritu Santo nos ayude a profundizar en este misterio de amor. Que no excluyamos y que no le tengamos miedo a lo que el mundo le teme. Que no le tengamos miedo a la enfermedad. Que no le tengamos miedo a la exclusión. Que no le tengamos miedo a la persecución por causa del reino de los cielos. Porque si el Maestro, realmente que se declara el Maestro de la vida y dueño de la vida, muere en una cruz, es allí donde realmente la muerte y todas las banalidades de la vida se convierten en nada en comparación con la ganancia que tenemos en la vida eterna. Amén. Y con humildad reconocemos que somos hijos de la Iglesia, que tenemos a Cristo como Rey del universo, y a Él hacemos, en nombre de Él, profesamos nuestra fe siendo justos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Con humildad y confianza nos dirigimos a nuestro buen Papá Dios, que escucha nuestras necesidades e intenciones. Pedimos por todo lo que hacemos vida en el hogar. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, por los obispos y toda la familia de Don Oriones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Yo pido por toda la familia y roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Yo pido por Venezuela y por la paz del mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También vamos a pedir por el eterno descanso de Blondina, de la señora Antonia y de la señora Tibisay, para que el Señor la acoja en su seno y puedan ya estar gozando de la vida eterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, las peticiones que te presentamos a través de María, nuestra Madre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante tu altar, hoy como hermano, el pan y el vino te presentamos, fruto del sudor y del esfuerzo del hombre,
transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de la reconciliación de los hombres, pidiéndote humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos el don de la paz y la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque consagraste sacerdote eterno y Rey del universo a tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ungiéndolo con óleo de alegría, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana, y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, el reino de la verdad y la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. Era el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y que peregrina aquí en Venezuela, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte,
y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Víctor Hugo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Blondina, Antonia y Tibisay, a quien comparten contigo la muerte y también la gloria de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sintiéndonos hijos de Papá Dios, y teniendo la confianza y los sentimientos de ser sus hijos muy amados y muy queridos, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. A través de los ojos de la fe reconocemos a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Oremos. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos de Cristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor.
nos ponemos bajo la protección de nuestra reina de nuestro corazón, ¿verdad? A nuestra Santísima Madre, y a ella nos dirigimos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas, podemos irnos en paz. Y feliz domingo para todos.